Entonces, digo, a ver, la tensión 2 en X, en Y, perdón, sería a la tensión 2 por el seno de 30 grados. Bien, ahora sí. ¿Qué puedo decir? Puedo aplicar la primera ley de Newton, que nos dice que sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Y que la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio el cuerpo. Porque estamos aplicando la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton es todo cuerpo permanece en reposo siempre y cuando la sumatoria de las fuerzas resultantes sea igual a 0. Es decir, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sea igual a 0. Entonces digo, ¿qué fuerzas intervienen en el eje X? En el eje X, ojo aquí, esta tensión 1 nosotros podemos sacar con un ángulo diferente. Miren, este ángulo de aquí nos interesa para la tensión 1. ¿Cuánto sería? 180 menos 40, este ángulo vale 140. Para hacerle ya que nos saca directo. Entonces, en vez de esto, vamos a hacer lo siguiente. Tensión 1 va a ser, tensión 1 en X va a ser igual a T1 por el coseno de 140. Coseno de 140. Utilizando lo que hablábamos de los vectores. Esto ya hicimos bastantes vectores. Y por el seno de 140. De esa manera me da con signo y todo. Ok, entonces voy acá y digo, a ver, sumatoria de fuerzas en el eje X, que al lado del 0 a la derecha, todo es positivo. Del 0 hacia la izquierda es negativo. Del 0 hacia arriba positivo. Del 0 hacia abajo negativo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Intervienen tensión 2 en X menos la tensión 1 en X debe ser igual a 0. No intervienen más fuerzas en el eje X. Solo interviene la tensión 1 en X y la tensión 2 en X. ¿Sí? De ahí podemos despejar y digo que la tensión 2 en X es igual a la tensión 1 en X. ¿Sí? Ahora, recordemos que la tensión 2 en X tiene T2 es igual a, perdón, podemos poner lo siguiente. Le dejamos todavía en esto. Vamos con sumatoria de fuerzas en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y intervienen tensión 2 en Y más la tensión 1 en y menos el peso es igual a 0. Entonces, la tensión 2 en Y es tensión 2 por el seno de 30. Ajá. Más la tensión 1 en Y. La tensión 1 en Y es tensión 1 por el seno de 140. Menos el peso es igual al peso. Le pasamos esto como negativo como positivo. El peso, ¿cuánto nos dio? Es igual a 1176. ¿Ya? De ahí nosotros podemos decir que la tensión 1, bueno, dejamos esta ecuación ahí, me interesa esta ecuación. Porque yo tengo otra ecuación por acá sin resolver. Le voy a llamar esto la ecuación 2. Y de acá miren lo que saco. Saco lo siguiente. No voy a igualar las tensiones, las voy a dejar. Y digo lo siguiente. Tensión 2 en X es tensión 2 por el coseno de 30 grados menos la tensión 1 en X. Tensión 1 en X es a la tensión 1 por el coseno de 140 es igual a 0. A esta le llamo la ecuación 1. La ecuación 1. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Tensión 2 y tensión 1. Tensión 2 y tensión. Formo un sistema de ecuaciones, que ustedes son un tigre para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué sistema de ecuación se me forma? Se me forma este sistema de ecuación. Podemos dejarle así.
menos tensión 1 por el coseno de 140. Y más la tensión 2 por el coseno de 30 grados es igual a 0. Y la otra nos dice tensión 1, ¿sí? Tensión 1 por el seno de 140. Seno de 140 más la tensión 2 por el seno de 30. Es igual a 0. Se me formaron dos sistemas, dos ecuaciones con dos incógnitas. Las resolvemos. Si quieren ya podemos ir sacando la calculadora o para poder ir simplificando. Entonces, coseno de 140. ¿Cuánto nos da? Híjole, nos da menos 0.766. ¿Cómo podemos resolver esta ecuación? Yo creo que vamos a tener que despejar, ¿sí? Despejando la una de la otra. Entonces, si de la primera despejo la tensión 2 por el coseno, para que nos salga exacto, coseno de 30 grados, esto va a ser igual a la tensión 1 por el coseno de 140 grados. Entonces, esto de la ecuación 1. Y esto. Ahora, esto voy a reemplazar en la ecuación 2. Entonces, tensión 1 por el seno de 140 grados más la tensión 2, pero la tensión 2 podríamos despejarla de una vez. Tensión 2 es igual a tensión 1 por el coseno de 140 grados dividido por el coseno de 30. Entonces, en vez de la tensión 2, escribo eso. Tensión 1 por el coseno de 140 grados. Todo esto dividido para el coseno de 30. Y esto multiplicado por ¿quién? Por el seno de 30. Seno de 30 grados. Es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos que la tensión 1 por el seno de 140 grados. Más, ojo, seno sobre coseno es tangente. Nos ponemos tensión 1 por la tangente de ¿cuánto? De 30 grados. Y por el coseno de 140 grados. Es igual a 0. Calculadora en mano y sumamos. Aquí le ponemos T1, pero ya le vamos a poner el valor. Seno de 140. Nos sale, le ponemos así, 0.6427, 6427, 87, ¿ya? Con eso es suficiente. T1 más, hagamos lo siguiente, tangente de 30 grados y lo multiplicamos por el coseno de 140. Y esto nos da menos, el signo menos 0.442.275 T1 igual a 0. Hacemos esta suma. Más 0.642787. Y esto nos da 0.20. 0.200 T1 es igual a 0. Como que algo. Bueno, es un ejercicio inventado, pero esa tensión no puede ser tan baja.
esa tensión no puede ser tan baja. Déjenme ver. Coseno de 140 grados dividido para el coseno de 30 y multiplicado por seno de 30. Menos 0,44, sí, 22,75. ¿Está bien eso? Sí. Y esto es igual a 0. Ah, no es igual a 0. Entonces aquí está el error. Claro, ya decía yo. Recuerden que esta partecita de aquí es igual a 1176. 1176. Ahí sí. Entonces, este valor de aquí es igual a 1176. Ahí sí ya me salió el valor. Ya decía muy bajo. Está pues, 1176 es igual a 1176. 1176. Y esto es igual a 1176. 1176. Por lo tanto, la tensión 1 buscada va a ser igual a 1176 dividido para 0.200. Por lo tanto, esta tensión 1 es igual a 1176 dividido para 0.200. Nos da 5.880 newtons. Elevadísima esa tensión. ¿Sí? La tensión. ¿Ya? Y vamos con la tensión 2 de una vez. Ya que tenemos esa tensión, reemplazamos. Recuerden que la tensión 2 es igual a la tensión 1 por esto. Por lo tanto, la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1, que es 5.580 newtons, multiplicado por el coseno de 140, y todo esto dividido para el coseno de 30 grados. Esto es un ejercicio real. Usted cuando... Dije 500, 880, no 500. Ah, ya, 5.880, 5.880. Es para ver si están despiertos. Si están despiertos todavía. 5.880. 5.880 multiplicado por el coseno de 140 y esto dividido para el coseno de 30. Y esto nos dio un valor negativo. Menos 5.201 newtons. Claro, porque está al lado izquierdo. Vean, es un ejercicio que yo me inventé. Ya, y de estos vamos a hacer más después. Pero era solo para ilustrar cómo se aplica la primera ley de Newton. Más ese es el sentido, para ver dónde aplicamos. Pues miren, hagan cuenta que ustedes tienen aquí una cuerda larga. ¿Sí? Tienen una cuerda larga y resulta que le están colgando a eso, este peso, 120 kilogramos. Pues quiere ver la tensión y alguien le dice, verás, esto aguanta una tensión hasta de 5.000 newton. Esta aguanta una tensión hasta de, porque por algo se someten a los laboratorios de física, a la resistencia de materiales, los ingenieros estudian esto. Entonces le dicen, esta cuerda resiste 5.000 newton. Y resulta que usted viene y sabe que ¿cuántos newtons está haciendo esa? 5.000, se le va a romper. No construya, no haga nada. Por eso es que a veces ingenieros mal formados hacen mal cálculo estructural y todo se les va al piso. ¿Sí se da cuenta? Haga cuenta que después ya le vamos a meter aquí unas varillas de hierro y va a decir cuánto soporta del peso de una losa, ponemos, hacemos un cálculo y van a ver que si usted le pone demasiado peso se le va al piso. Por eso es que una construcción tiene que ir bajo la supervisión de un ingeniero y de un arquitecto. El albañil no sabe de esto,
pero él sabe ya por experiencia, dice, esto sí resiste, pero esa experiencia es lo que le he enseñado que sí resiste, más no porque él hizo un cálculo de esto. Estamos, bueno, en sí, ustedes lo que hicieron ver es cómo aplicamos la primera ley de Newton. Un ejercicio que me inventé, no lo encontré, pero esto es real. Te puede tener esta cuerda a 30 grados y esta cuerda a 40 grados, ¿sí? Y hace esto, descompone las fuerzas, hace sumatoria de fuerzas, descompone, despeja sistemas de ecuaciones, aplica la matemática de todo lo que he aprendido hasta el momento. Bueno, vámonos ahora sí. Creo que está claro o no está claro la primera ley de Newton. Vamos a hacer después más ejercicios. Con la segunda ley de Newton se aclara todo, que va el siguiente grupo. Es todo ustedes. ¿A quién le hago hospedador? También, ingeniero, por favor. Cabadiano. Nombre, Cavadiana. Listo, Cavadiana.